El silencio que siguió fue tan denso que parecía detener el tiempo. El muchacho, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos encendidos por una determinación casi irreal, dio un paso al frente. El millonario, aquel hombre que había construido imperios con una sola llamada, sintió por primera vez una grieta en su autoridad. Algo en la mirada del chico no era desafío ni miedo, era verdad. Una verdad que llevaba años buscando sin saberlo. Dije que lo sacaran, repitió, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Nadie se movió. Entonces ocurrió lo imposible. El muchacho pronunció un nombre. Un nombre que solo 2 personas en el mundo conocían. El millonario palideció. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos multimillonarios, temblaron levemente. Aquel nombre pertenecía a un pasado enterrado bajo secretos, traiciones y una historia de amor que jamás había tenido el valor de enfrentar. La mujer que estaba junto a la ventana, la misma que había observado todo en silencio, dejó escapar un suspiro. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera contenerlas. Era ella. La razón de todo. El amor que el millonario había perdido por ambición, el amor que el destino había decidido devolverle de la forma más inesperada. Míralo bien, dijo ella con voz suave pero firme. Es tu hijo. El mundo se derrumbó en un segundo. El millonario cayó de rodillas como si todo el peso de su riqueza se hubiera convertido en culpa. Recordó aquella noche en Sevilla, los juramentos susurrados bajo un cielo ardiente, la promesa de volver que nunca cumplió. Recordó la carta que jamás abrió. Y entendió, demasiado tarde, que el verdadero tesoro había estado siempre fuera de su alcance por su propia decisión. El muchacho no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Había llegado hasta allí no por dinero, ni por venganza, sino por identidad. Y, quizás, por amor. Ella se acercó a él y tomó su mano. El gesto fue simple, pero cargado de años de ausencia. Sus dedos se encajaron con naturalidad, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. En ese contacto había consuelo, orgullo y una ternura infinita. Nunca te odié, dijo ella al millonario. Pero tampoco podía seguir esperándote. El millonario levantó la mirada, con los ojos inundados. Por primera vez, no era el hombre poderoso que todos temían, sino alguien roto, humano, arrepentido. Lo sé, susurró. Y pagaré ese error el resto de mi vida, si me lo permiten. El muchacho respiró hondo. Había ensayado 1000 veces ese momento, pero ninguna palabra preparada era suficiente. Finalmente habló. No vine a pedir nada. Solo quería saber de dónde vengo. Y ahora lo sé. Pero el destino, caprichoso y generoso, no había terminado de escribir su historia. Esa noche, bajo las luces doradas de Madrid, el millonario abrió las puertas de su mansión no como símbolo de poder, sino como hogar. Por primera vez, aquella casa inmensa se llenó de risas, de silencios compartidos y de miradas que decían más que cualquier palabra. En el jardín, entre jazmines y faroles encendidos, ella y él se quedaron solos. El pasado seguía allí, pero ya no dolía igual. Él tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza que jamás había mostrado antes. Te amé siempre, dijo, incluso cuando fingí olvidarte. Ella sonrió entre lágrimas. Entonces quédate, respondió. Esta vez de verdad. Se besaron lentamente, como 2 almas que se reconocen después de una vida entera de errores. No fue un beso desesperado, sino profundo, maduro, lleno de promesas silenciosas. El amor no había muerto, solo había esperado. Desde la distancia, el muchacho los observó. Y en su pecho, por primera vez, no había vacío. Había paz. Meses después, el mundo conocería una historia distinta. El millonario que donó fortunas, que cerró empresas para abrir escuelas, que dejó de ser noticia por su riqueza para convertirse en leyenda por su humanidad. Pero lo más importante nunca apareció en los periódicos. Lo más importante fue una mesa compartida, una familia reconstruida, y un joven que transformó un grito de rechazo en un milagro imposible. Porque aquel día, cuando alguien gritó, «Saquen a ese chico de aquí», el destino respondió con amor, verdad y redención, y nada volvió a ser igual jamás. Jamás volvió a ser igual, pero tampoco volvió a ser vacío. El muchacho se quedó observando el cielo de Madrid esa noche, apoyado en la baranda del balcón,
sintiendo por primera vez que pertenecía a algún lugar. El murmullo lejano de la ciudad se mezclaba con el latido tranquilo de su corazón. Detrás de él, pasos suaves rompieron el silencio. Siempre miras el cielo cuando estás pensando demasiado, dijo ella con una sonrisa cálida. Él se giró. La joven que había llegado a la mansión semanas atrás como invitada ocasional ahora se había convertido en algo más. Sus ojos oscuros reflejaban las luces del jardín, y el viento jugaba con su cabello como si quisiera enredarlos para siempre. Se habían acercado sin darse cuenta, entre conversaciones nocturnas y silencios compartidos. «Es que todavía me parece irreal», respondió él. «Todo esto, mi padre, esta casa, mi pasado». Ella se acercó despacio y apoyó la cabeza en su hombro. «Lo real es lo que sientes ahora», susurró. «Y eso nadie puede quitártelo». El contacto fue simple, pero poderoso. Él cerró los ojos y respiró su aroma, sintiendo como una calma profunda lo recorría. Por primera vez no estaba huyendo ni buscando respuestas, estaba viviendo. Mientras tanto, en otra parte de la casa, el millonario permanecía despierto, sentado frente a una chimenea apagada. Tenía una copa intacta entre las manos. No bebía. No lo necesitaba. Sus pensamientos estaban llenos de imágenes que creía olvidadas, risas en Sevilla, besos robados, sueños abandonados por ambición. Ella apareció en la puerta sin hacer ruido. «No puedes seguir castigándote», dijo con suavidad. «No sé hacer otra cosa», respondió él. «Perdí demasiados años». Ella se acercó y se sentó frente a él. Tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. «No los perdiste», dijo. «Nos trajeron hasta aquí». Sus labios se encontraron de nuevo, pero esta vez fue distinto. No había culpa, solo aceptación. Un beso lento, profundo, donde el pasado y el presente se reconciliaban. Él la abrazó con una necesidad silenciosa, como si temiera que al soltarla todo se desvaneciera. Las semanas pasaron y la casa cambió. Donde antes había eco, ahora había vida. Risas en la cocina, música suave por las tardes, conversaciones largas que se extendían hasta la madrugada. El muchacho comenzó a conocer a su padre no como el hombre poderoso del mundo, sino como alguien torpe al intentar cocinar, nervioso al pedir perdón, sincero al decir, no sé. «Nunca aprendí a ser padre», confesó una noche. «Pero quiero aprender, contigo». El muchacho no respondió de inmediato. Lo miró largo rato, buscando mentiras, encontrando solo miedo y esperanza. «Entonces no vuelvas a huir», dijo finalmente. El millonario asintió. Y esta vez, cumplió. La joven se convirtió en un refugio silencioso para él. Caminaban juntos por las calles antiguas, compartían miradas cómplices, caricias breves que decían más que 1000 palabras. Una noche, bajo un cielo cargado de estrellas, él tomó su mano y se detuvo. «Tengo miedo», admitió. «De perder esto». Ella sonrió y lo besó despacio, como una promesa. «El amor siempre da miedo», respondió. «Eso es lo que lo hace real». Sus cuerpos se acercaron sin prisa, como si el mundo pudiera esperar. No hubo urgencia, solo deseo contenido, ternura, conexión. Se amaron como dos almas que se reconocen después de muchas vidas, con la certeza de que ese instante quedaría grabado para siempre. El millonario observaba todo desde la distancia, no con control, sino con gratitud. Ver a su hijo amar, vivir, reír, era una redención silenciosa. Empezó a contarle historias de su juventud, de errores, de sueños rotos y otros que apenas ahora se atrevían a renacer. «El dinero puede comprar muchas cosas», dijo una tarde, «pero nunca el tiempo. Por eso no pienso volver a desperdiciarlo». Ella lo escuchaba, apoyada en su pecho, sintiendo como el hombre frío que conoció años atrás se transformaba lentamente en alguien capaz de amar sin miedo. Pero no todo era calma. El pasado, aunque perdonado, aún respiraba en sombras. Viejos enemigos, secretos empresariales, decisiones que pedían consecuencias. El muchacho lo sabía. Sentía que su llegada no solo había cambiado a una familia, sino que había despertado fuerzas que no todos estaban dispuestos a aceptar. Una noche recibió una llamada anónima. Una voz baja, peligrosa. «Hay verdades que debieron quedarse enterradas», dijo la voz. «Ten cuidado con lo que crees haber ganado». Él colgó sin responder,
pero el presentimiento se quedó clavado en su pecho. Miró a la joven dormida a su lado y juró en silencio protegerlo todo. A ella. A su madre. A su padre. Porque ahora tenía algo que perder, y algo por lo que luchar. Y mientras la luna se alzaba sobre Madrid, iluminando la mansión y sus secretos, el destino seguía escribiendo, lentamente, una historia que aún no estaba lista para terminar. No estaba lista para terminar, y él lo sentía en cada paso que daba por los pasillos silenciosos esa madrugada. La llamada seguía resonando en su mente como un eco venenoso. Se levantó con cuidado para no despertar a la joven y salió al jardín, dejando que el aire frío despejara sus pensamientos. Las luces suaves iluminaban las rosas, pero había algo inquietante en la calma, como si la noche observara. No deberías estar solo a esta hora, dijo una voz detrás de él. Se giró sobresaltado. Era su padre. El millonario llevaba un abrigo oscuro y una expresión grave, muy distinta a la serenidad que había mostrado en los últimos días. Recibí una llamada, confesó el muchacho. Alguien sabe cosas. Cosas del pasado. El hombre suspiró lentamente, como si aquella frase confirmara un temor antiguo. Era cuestión de tiempo, respondió. Cuando decides cambiar el rumbo de tu vida, siempre hay quienes prefieren que sigas siendo el mismo monstruo. Caminaron juntos por el sendero de piedra. Por primera vez no había distancia entre ellos. No hablaban como padre e hijo por obligación, sino como dos hombres enfrentando una verdad incómoda. Hay decisiones que tomé, continuó el millonario, que no solo afectaron negocios. Afectaron personas. Algunas nunca perdonan. Entonces no huyas, dijo el muchacho con firmeza. Ya lo hiciste una vez. El hombre lo miró con orgullo silencioso. Aquellas palabras, simples y directas, eran más poderosas que cualquier discurso empresarial. Al amanecer, ella despertó con una inquietud que no supo explicar. Buscó su calor y no lo encontró. Se levantó, envolviéndose en una bata, y salió al balcón. Los vio a ambos, hablando bajo el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Sonrió con ternura, pero su corazón latía rápido, como si presintiera que algo se aproximaba. Más tarde, durante el desayuno, el ambiente era distinto. No tenso, pero sí cargado. La madre observaba a los dos hombres con atención. Conocía esa energía. Era la misma que había sentido años atrás, justo antes de que todo se rompiera. Dime la verdad, dijo finalmente. ¿El pasado volvió a llamar? El millonario no lo negó. Tomó su mano sobre la mesa. Y esta vez no pienso esconderme. Ella apretó sus dedos. No había reproche en su mirada, solo una mezcla de miedo y determinación. Entonces no estarás solo, respondió. El muchacho sintió un nudo en la garganta. Aquella escena, tan simple, era todo lo que había deseado sin saberlo, una familia que se enfrentaba unida a la tormenta. Los días siguientes trajeron movimientos extraños. Autos desconocidos estacionados a lo lejos, llamadas que se cortaban al responder, reuniones canceladas sin explicación. El muchacho comenzó a acompañar a su padre a la empresa, no por ambición, sino por intuición. Quería entender el mundo que había moldeado al hombre que ahora intentaba redimirse. No confíes en todos, le advirtió el millonario mientras caminaban por una sala llena de vidrio y acero. El poder enseña a sonreír mientras se clava el cuchillo. Él aprendía rápido. Observaba silencios, miradas esquivas, palabras demasiado medidas. Y también descubrió algo más, su propia capacidad para influir, para leer a las personas, para moverse en ese terreno peligroso sin perder su esencia. Por las noches, ella era su refugio. Se sentaban juntos en la terraza, envueltos en mantas, compartiendo miedos que no se atrevían a decir en voz alta durante el día. Prométeme algo, le dijo una noche. Pase lo que pase, no te conviertas en alguien que no reconoces. Él acarició su rostro con suavidad. Prométeme tú que no te irás, respondió. Ella no dudó. Me quedo. Incluso si duele. Sus labios se encontraron con una intensidad distinta, marcada por la incertidumbre. No era solo deseo, era un ancla. Sus cuerpos se buscaron como si el contacto pudiera protegerlos de lo que venía, y durante un instante el mundo exterior dejó de existir. Pero el peligro ya estaba en marcha.
Una mañana, al salir de la empresa, el muchacho encontró un sobre negro apoyado en el parabrisas del coche. Dentro, solo una foto antigua, su madre, joven, llorando frente a una estación de tren. Al reverso, una frase escrita a mano: algunas historias no deben reescribirse. Sintió un frío recorrerle la espalda. Esa noche, reunió a todos en el salón. No podía guardar silencio. Nos están observando, dijo. Y no es solo por negocios. Es personal. El millonario cerró los ojos un segundo. Luego habló con una calma peligrosa. Entonces es momento de terminar lo que empezó hace años. Ella se acercó al muchacho y tomó su mano con fuerza. Su mirada decía más que cualquier palabra: miedo, amor, decisión. Afuera, el viento golpeó las ventanas como un presagio. Y mientras la mansión se sumía en un silencio expectante, cada uno entendió que ya no había marcha atrás. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, nada, ni el dinero, ni el amor, ni la sangre, volvería a ser suficiente para contener lo que estaba por desatarse. La noche decisiva llegó sin anunciarse, envuelta en una calma tan perfecta que resultaba inquietante. La mansión dormía, pero ninguno de ellos lo hacía. Cada latido parecía contar los segundos antes del choque inevitable. El muchacho estaba de pie junto a la ventana cuando los autos negros cruzaron lentamente el portón, sin violencia, sin ruido, como si siempre hubieran tenido permiso para entrar. «Ya están aquí», dijo en voz baja. El millonario se levantó despacio. No había miedo en su rostro, solo una determinación serena, casi solemne. Aquella era la última factura del pasado, y pensaba pagarla de pie. «Sea lo que sea, termina esta noche», respondió. Ella se acercó a ambos. Primero besó al millonario, un beso lleno de años perdidos y amor recuperado. Luego tomó el rostro del muchacho entre sus manos y apoyó su frente en la suya. «Eres lo mejor que hice en mi vida», susurró. «Pase lo que pase, nunca lo olvides». Las puertas se abrieron. El hombre que lideraba el grupo no necesitó presentarse. Su presencia olía a venganza antigua, a negocios rotos y ambiciones heridas. Miró al millonario con desprecio contenido. «Construiste tu imperio sobre silencios», dijo. «Esta noche, esos silencios hablan». El muchacho dio un paso al frente antes de que su padre pudiera hacerlo. «No», dijo con voz firme. «Esta noche se termina la mentira. Para todos». Hubo risas burlonas, pero también sorpresa. Nadie esperaba que aquel chico, alguna vez expulsado con gritos, se plantara con tanta fuerza. Sacó los documentos que había reunido en secreto, contratos, pruebas, nombres. La verdad desnuda, imposible de negar. «Si caemos», continuó, «no caemos solos». El silencio fue absoluto. El hombre dudó. Por primera vez, el poder cambiaba de manos sin violencia. Sin disparos. Solo con verdad. «No es venganza lo que quiero», añadió el muchacho. «Es libertad». El millonario lo miró con los ojos llenos de orgullo. En ese instante comprendió que su hijo no había llegado para destruirlo, sino para salvarlo de sí mismo. Los autos se marcharon antes del amanecer. Sin amenazas finales. Sin promesas vacías. Solo con la certeza de que algunas batallas se ganan al negarse a seguir luchando como antes. Cuando todo terminó, el sol comenzó a elevarse lentamente sobre Madrid. La luz dorada entró por las ventanas como una bendición silenciosa. Ella rompió a llorar, no de miedo, sino de alivio. El millonario la abrazó con una ternura que nunca había conocido. Ya no necesitaban palabras. El muchacho salió al jardín. Respiró hondo. Por primera vez, el futuro no era una pregunta, sino una posibilidad real. Ella lo siguió. «Pensé que te perdería esta noche», dijo. Él la miró y sonrió con suavidad. «Me encontré», respondió. «Y te encontré a ti». Se besaron bajo la luz del amanecer, un beso profundo, cargado de todo lo que habían sobrevivido. No había urgencia ni miedo. Solo amor maduro, elegido. En ese instante, el mundo parecía en calma, como si respetara lo que estaban haciendo. Meses después, la historia que recorrió el mundo no fue de escándalos ni de caídas. Fue la del millonario que renunció al trono para construir algo más grande,
un legado limpio. Empresas transformadas, reparaciones hechas en silencio, nombres olvidados finalmente honrados. Pero lo más importante no apareció en titulares. Apareció en una casa más pequeña, llena de luz, donde las cenas eran largas y las risas sinceras. Donde una mujer volvió a amar sin reservas. Donde un hombre aprendió a ser padre desde cero. Donde un joven, antes rechazado, encontró su lugar sin perder su alma. Una tarde, mientras el sol caía lentamente, el millonario se acercó a su hijo. Todo esto existe gracias a ti, dijo. El coraje, lo heredaste de ella. El muchacho negó con la cabeza. Lo aprendí al ser expulsado, respondió. A veces, que te echen es la forma que tiene la vida de empujarte hacia tu destino. Ella los observaba desde la puerta, con una sonrisa serena. El amor, pensó, no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, lo cambia todo. Esa noche, bajo un cielo tranquilo, el muchacho tomó la mano de la mujer que amaba y comprendió que el milagro nunca fue entrar en la mansión, ni enfrentar al millonario, ni vencer al pasado. El verdadero milagro fue transformar un grito de rechazo en una historia de amor, redención y verdad. Y así, donde una vez alguien gritó, «Saquen a ese chico de aquí», el destino respondió para siempre con algo imposible de borrar, una familia, un propósito, y un amor que venció al tiempo.